Hola, ¿qué tal? Bueno, en este segundo video vamos a crear las bases de datos, ¿sí? La base de datos, como ustedes ya saben, es un universo donde ustedes ahí pueden tener tablas, relaciones, consultas, instrucciones de SQL para automatizar un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por supuesto que para crear una base de datos primero tenemos que crear un servidor, es decir, decirle a nuestro administrador de base de datos, que en este caso es Postgres, donde tiene que ir a buscar las bases de datos, ¿sí? Hay tres maneras. Una manera local, que es en la propia computadora, donde se encuentra instalado el administrador, a través de una intranet o de una red de área local, de una LAN, ¿sí? De una red que puede estar conectada en forma alámbrica o inalámbrica, pero dentro de un área local, y también utilizando quizás un servidor remoto a través de internet. Obviamente nosotros vamos a trabajar con la opción más simple para explicar, que es la de la conexión a la propia computadora donde se encuentra todo en este caso, ¿no es cierto? Así que les cuento cómo se hace. Recordemos entonces que en el video pasado habíamos dejado aquí, una vez que habíamos instalado nuestro administrador de base de datos y estábamos en la aplicación pgadmin 4, así que vamos a arrancar desde acá. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a cerrar esta, ¿sí? Y vamos a decirle que vamos a crear un primer servidor, ¿no es cierto? Vamos a crear un server. Bueno, en principio entonces nos está pidiendo nuestro nombre, el nombre del lugar donde va a estar conectada nuestra página. Nosotros ya dijimos que podíamos conectarla o bien en nuestra máquina, o bien en una red de área local, o bien en un servidor remoto de internet. Como lo queremos conectar a nuestra máquina, vamos a poner localhost, ¿sí? Acá en server lo dejamos, ¿sí? Esto lo dejamos así. Y acá en conexión tenemos que poner la ruta para que llegue a nuestra máquina. En este caso tenemos que poner una dirección IP y la dirección que vamos a poner es la siguiente. Vamos a colocar aquí entonces 127.0.0.1. ¿Sí? Muy bien. El puerto 5432, nuestro nombre de superadministrador que quedó en Postgres, nuestra password, le podemos decir que salve la password para que no la tengamos que poner a cada rato, ¿sí? Y con esto le damos un clic a Save. Y esperamos, bueno, acá no le decimos nada. Y acá quedó, nuestra localhost, acá van a estar todas las bases de datos que nosotros creemos en nuestra máquina, ¿sí? Ahora, una vez que creamos el servidor, tenemos que crear nuestra primera base de datos, ¿sí? Para eso hacemos lo siguiente. Bueno, acá entonces vamos a localhost. Acá tenemos las bases de datos, Por supuesto que no tenemos nada importante, ¿sí? Nos aparece una base de datos que está en nuestra máquina, obviamente. Nosotros vamos a, que es la de ejemplo que yo les dije antes, vamos a crear una base de datos, botón derecho en Database, Create Database, ¿sí? Bueno, el nombre de la base de datos le vamos a poner db-sistema, ¿sí? Una cosa, bueno, con esto ya está bien. Eh, acá en Definition vamos a verificar que el sistema de codificación va a ser UTF-8, ¿sí? Que es el que utilizábamos en Java, no sé si recuerdan. Y luego acá en SQL vamos a ver, ¿sí? Cuál es la instrucción SQL que en realidad se va a ejecutar para crear la base de datos. Esto se los muestro porque como ustedes ya saben instrucciones de SQL, reconocerán muchas de estas instrucciones. Hecho esto, hacemos un clic en... bueno, acá dice también que el propietario quién era, obviamente, que somos Postgres nosotros, si no, si es para otro propietario le ponemos otro, nosotros acá vamos a dejar nuestro nombre. Está todo bien y ahora salvamos, ¿sí? Una vez que salvamos, al cabo de unos segundos, nos va a aparecer nuestra base de datos creada en el sistema, ¿sí? Como verán, ahora
tengo dos bases de datos, una de las cuales es DB Sistema, ¿sí? Acá la tenemos, ahí está, ahí se abrió la ventana, que después ya vamos a ver más o menos cómo dice. Acá dice database conectada, no sé si lo vieron. Y vamos a trabajar. Ustedes saben que base de datos es hasta casi una licenciatura, es algo que puede llegar a llevar años aprender a utilizarla, ¿no es cierto? Ser expertos en bases de datos. De hecho, hay expertos en bases de datos. Nosotros vamos a ver cosas muy simples, pero que nos van a permitir conectar una base de datos con Java y trabajar. Por eso, de todo esto que ustedes están viendo acá, nosotros vamos a ver los esquemas, ¿sí? Los esquemas. Y de los esquemas vamos a ver un poco de tablas, un poco vamos a hablar de vistas, las cosas que nos van a permitir rápidamente, ¿sí? Poder hacer una conexión a una base de datos. Todo lo demás, obviamente, es más para una materia de base de datos propiamente dicha que para lo que estamos haciendo nosotros, que es programación orientada a objetos, ¿sí? Con un agregado que es acceso a base de datos. Acá tienen la información, estado activo, todo esto nos está informando, la base de datos sistema, DB sistema, o el usuario Postgres, todo esto, el cliente, que es donde está el servidor alojado, todo esto nos está informando que ya podríamos empezar a crear tablas para nuestra base de datos, y es lo que vamos a hacer en el próximo video. Así que ya hemos visto cómo crear una base de datos, y en nuestro próximo video vamos a empezar a crear, ¿sí? las tablas correspondientes. Nos vemos en la próxima.